Bienvenidos de nuevo a su fuente número 1 de noticias y análisis sobre el mundo del espectáculo. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, y que ha generado un mar de especulaciones y preguntas entre los fans. Nos adentraremos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y responderemos a esa gran pregunta que todos nos hacemos: ¿qué sucedió realmente? Sabemos que este dúo dinámico conquistó nuestros corazones en la pantalla chica, y su química era tan palpable que muchos nos preguntábamos si esa conexión trascendía la ficción. Por eso hemos decidido desmenuzar todos los rumores, las noticias y las posibles realidades que rodean a Hande y Kerem. Si eres fan de ellos, si te encantó verlos juntos, o simplemente tienes curiosidad por saber los entresijos de sus vidas y carreras, quédate con nosotros porque este vídeo te va a encantar. Y antes de sumergirnos de lleno en este misterio, te recordamos que si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para suscribirte a nuestro canal. Con solo hacer clic en el botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones, te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Ahora sí, vamos a empezar. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, sin duda, una de las más seguidas y comentadas en el panorama de la televisión turca y, por extensión, a nivel internacional. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos fue instantánea y cautivadora. Sus personajes Eda y Serkan se convirtieron en una pareja icónica, y la admiración de los fans por ellos creció exponencialmente. Pero como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó rápidamente para muchos de sus seguidores. Las redes sociales se llenaron de teorías, de avistamientos y de pequeños detalles que alimentaban la idea de que su relación en pantalla era, en realidad, una historia de amor muy real. Recordemos los inicios. Durante el rodaje de la serie, empezaron a surgir las primeras imágenes y vídeos que mostraban la buena sintonía entre Hande y Kerem. Sus interacciones fuera de cámara, sus sonrisas cómplices, sus gestos de apoyo mutuo, todo era analizado al detalle por una legión de fans ansiosos por verlos juntos en la vida real. Y no pasó mucho tiempo antes de que esta conexión se hiciera oficial. En una época donde muchos famosos optan por mantener sus relaciones en privado, Hande y Kerem decidieron compartir su amor con el mundo, confirmando públicamente su noviazgo. Esto, por supuesto, desató una euforia generalizada entre sus seguidores, quienes celebraron esta noticia como si fuera la de sus propios ídolos más cercanos. La relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtió en una de las más mediáticas de su generación. Viajes juntos, escapadas románticas, fotografías compartidas en sus redes sociales que derritieron a miles de corazones. Parecía que teníamos ante nosotros una historia de amor de cuento de hadas, una de esas que inspiran y que nos hacen creer en el amor verdadero. Sin embargo, como en todas las historias, también hay giros inesperados. Y es que tan repentinamente como se confirmó su relación, comenzaron a circular los rumores de una posible ruptura. Los medios turcos y posteriormente los internacionales se hicieron eco de estas especulaciones. Se hablaba de distanciamiento, de proyectos profesionales que los mantenían separados, de incompatibilidad de ritmos de vida. La intensidad de estos rumores llegó a tal punto que se convirtió en un tema de conversación constante en foros, en grupos de fans y en todas las plataformas digitales. La noticia de su separación, cuando finalmente se hizo pública, dejó a muchos sorprendidos y un tanto desilusionados. Ver a una pareja que proyectaba tanta armonía y felicidad dar por terminada su relación generó mucha tristeza entre quienes los seguían de cerca. Entonces, ¿qué sucedió realmente? La respuesta, como suele ocurrir en la vida de las celebridades, es probablemente una combinación de factores. Por un lado, la presión mediática y el escrutinio público constante sobre una relación pueden ser abrumadores, incluso para las parejas más sólidas. El hecho de que su romance naciera en medio de un proyecto tan exitoso y seguido como Sen Kalkam, sin duda intensificó la atención sobre ellos. Cada detalle de su vida juntos era analizado, y cada pequeño desacuerdo o distancia física era interpretado como una señal de problemas. Además, es importante recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos artistas jóvenes y ambiciosos con carreras en pleno ascenso. Sus proyectos profesionales, tanto individuales como colectivos, requieren tiempo, dedicación y a menudo, desplazamientos geográficos. Es posible que las exigencias de sus carreras hayan comenzado a pesar en su relación, creando distancias que con el tiempo se volvieron difíciles de superar. Las diferentes aspiraciones, los caminos profesionales que
Da uno deseaba tomar, o simplemente la necesidad de centrarse en sí mismos y en su crecimiento personal, pueden haber jugado un papel crucial en la decisión de separarse. También debemos considerar la naturalidad de las relaciones humanas. No todas las historias de amor están destinadas a durar para siempre. A veces las personas crecen, cambian, evolucionan y sus caminos toman direcciones diferentes. Es posible que después de un periodo intenso de relación, Andy y Kerem simplemente hayan llegado a un punto en el que sintieron que lo mejor para ambos era seguir adelante por separado. Esto no resta valor a lo que vivieron juntos, ni a la hermosa historia que compartieron con sus fans. Simplemente es la realidad de las relaciones. Es importante destacar la forma en que ambos manejaron la noticia de su separación. A pesar de la tristeza y la decepción de muchos, Andy y Kerem siempre mostraron madurez y respeto mutuo en sus declaraciones públicas. Evitaron caer en dimes y diretes y se centraron en mantener una buena relación profesional y, sobre todo, en el respeto por la privacidad del otro. Esta actitud ha sido ampliamente aplaudida por sus seguidores más maduros, quienes valoran la discreción y la profesionalidad ante todo. Hoy en día vemos a Hande Erçel y Kerem Bürsin seguir sus propios caminos, cosechando éxitos en sus carreras individuales. Hande continúa deslumbrando en la actuación y en el mundo de la moda, mientras que Kerem sigue apostando por proyectos ambiciosos y explorando nuevas facetas de su talento. Es una señal de que, aunque su historia de amor haya llegado a su fin, el respeto y la admiración profesional entre ellos probablemente perduren. Y eso, para quienes seguimos sus trayectorias, es una noticia tan importante como cualquier otra. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que, aunque la química en pantalla pueda ser deslumbrante y la conexión entre dos personas evidente, la vida real tiene sus propias complejidades. Su relación, nacida en el set de Senkalkam, conquistó a millones de fans. Su posterior separación, aunque dolorosa para muchos, fue manejada con madurez y respeto, demostrando su profesionalismo y su calidad humana. La presión mediática, las exigencias de sus carreras y la natural evolución de las personas son factores que, de una u otra forma, pueden haber influido en el desenlace de su historia. Lo que queda es el legado de una pareja que nos hizo soñar, y la admiración por dos artistas que continúan brillando en el firmamento del entretenimiento. Y hasta aquí nuestro análisis sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esperamos que este vídeo les haya parecido interesante y les haya aclarado muchas de las dudas que quizás tenían. Agradecemos de corazón que se hayan quedado con nosotros hasta el final. Su compañía es lo más valioso para nosotros en. Ahora, queremos escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Les sorprendió su separación? ¿Creen que hubo algún factor determinante que no hemos mencionado? Por favor, déjenos todos sus comentarios y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus aportes y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si creen que merece ser compartido, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Ayúdennos a crecer y a seguir trayéndoles el mejor contenido. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!